Buenas noches, profesora. Quien expone en esta oportunidad es la alumna Hurtado Arana Lisset Fabiola, estudiante de tercer ciclo de la carrera de Psicología. Comenzaré hablando sobre las primeras aproximaciones teóricas al estudio de los grupos. Marco referencial de la psicología de los grupos. Un primer acercamiento a los conceptos, las orientaciones y los contenidos de esta disciplina ponen de manifiesto algo similar a lo que ha acontecido con la psicología y la psicología social al reconstruir su historia. ¿Qué es teoría de los grupos? Es una subdisciplina dentro de la psicología social cuyo principal objeto de estudio es el grupo, desde la óptica de la influencia que tiene el grupo para el comportamiento individual y la que tiene el individuo a la hora de modular el comportamiento del colectivo. La psicología social estudia cómo las personas se comportan, piensan y sienten dentro del contexto social. Nuevas perspectivas en el estudio de los grupos. Tenemos la colectivista, individualista, interaccionista, interindividualista y la intergrupalista. La perspectiva colectivista. Para muchos, el estudio de la conducta colectiva es cronológicamente la primera corriente dentro de la psicología social que surge como consecuencia de algunos cambios, que son la Revolución Industrial, Francesa, etc., a lo que inevitablemente se enfrenta a Europa en el siglo XIX. El grupo es una realidad autónoma que defiende al individuo frente a las presiones de la sociedad. Es un referente desde el que los individuos defienden su propia identidad. Es un lugar para evitaciones de la competencia interpersonal. Es un lugar donde el individuo mantiene vínculos personales. También tenemos tradición germana de Wundt, tradición italiana francesa y la tradición angloamericana, donde se han realizado distintos estudios. Primeras concepciones del comportamiento colectivo. Tenemos a Freud Alport, que es de la segunda mitad del siglo XX. Él negaba la realidad de los grupos y decía, lo único que es real es el individuo. Por ello, el grupo es una falacia, una ficción, e introduce el método científico. En la perspectiva individualista tenemos al otro Alport, que define el grupo como la suma de miembros, rechazando la idea de una mente grupal y solo justifica una psicología individual. Se desarrolla dentro del conductismo, experimentalismo y psicología individual. Perspectiva interaccionista. Tenemos la orientación sociométrica de Moreno, que incorpora tres aspectos fundamentales en el estudio de los grupos: teórico, metodológico y aplicado. Estudia las relaciones humanas en cuanto tiene un carácter social o interdependiente y que utiliza para ello una medida. Asimismo, desarrolla la espontaneidad y la creatividad. Tenemos también en esta perspectiva la orientación de la teoría del campo de Lewin, que considera la interacción entre las condiciones del entorno y las tendencias del individuo. El grupo se basa en la interdependencia de sus miembros. La interdependencia surge de la tendencia de los individuos a asociarse en grupo para satisfacer necesidades. El espacio vital representa el campo. Perspectiva interaccionista, el interaccionismo simbólico de Mead. El carácter más importante de la organización social de la conducta no es que un individuo hace lo que los demás, sino que la conducta de un individuo constituye un estímulo para que el otro individuo realice determinado acto, llevando a una interacción sin fin. El sujeto no responde de forma directa a las acciones del otro, sino mediante una interpretación de esas acciones sobre la base del significado que le es atribuido. A esto le llama interacción simbólica. Perspectiva interindividualista. Tenemos orientación psicoanalítica de Bion. La persona, al entablar contacto con la vida emocional del otro, al recurrir a mecanismos regresivos primitivos, manifiesta la existencia de dos niveles de grupos: grupo de trabajo, que es el racional, y grupo de base, que es el inconsciente. Considera tres supuestos básicos: dependencia, emparejamiento y ataque-fuga. La orientación conductista de Blau. El intercambio social son las acciones que son contingentes a las acciones recompensantes de los otros y que cesan cuando estas reacciones esperadas no se producen. La teoría del intercambio social se basa en el concepto de atracción social y el principio de asociación. Perspectiva interindividualista, la orientación cognitivista de Festinger. La utilidad del grupo reside en que es capaz de proporcionar un espacio de certidumbre a sus miembros mediante la uniformidad de sus evaluaciones. El individuo se agrupa con el fin de validar sus opiniones y evaluaciones y así alcanzar seguridad.
Tiene también la teoría de la disonancia cognitiva, la existencia simultánea de cogniciones que no se adaptan entre sí por alguna razón. Ocasiona un esfuerzo por parte de la persona para hacerlas encajar. Perspectiva intergrupalista. Tenemos la escuela de Brissot, que es la teoría de la identidad social. Acá propone la formación de un grupo y la conducta intergrupal se desarrollan como resultado del proceso de categorización social. La identidad personal como comportamiento individual y colectivo deben de ser entendidos como parte de la pertenencia a un grupo. También tenemos la escuela francesa y la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Sistema de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse en el contexto social. El grupo. Tenemos una serie de conceptos. Lugar de convivencia, un método de trabajo, una forma de desarrollo de terapia, un instrumento de aprendizaje, un espacio de intervención en aras del cambio social y actitudinal, provocando cambios inter e intrapersonales, grupales, organizacionales y sociales. Un conjunto de personas se convierte en grupo en el momento en que surge una serie de lazos entre ellas, dándoles una unidad que es estar en conjunto. El grupo es una realidad en la medida en que existe una vida afectiva en común, unos objetivos comunes, participación de todas ellas. Formación de los grupos. Grupos como construcción social. Tenemos seguridad, que es al unirse a un grupo los individuos pueden reducir la inseguridad de estar aislados. La gente se siente más fuerte, tiene menos dudas de sí misma y pueden resistir mejor las amenazas. En cuestión de estatus, la inclusión de un grupo proporciona reconocimientos y estatus para sus miembros. En autoestima, los grupos pueden proporcionar a las personas sentimientos de valor propio. Además, puede brindar un mayor sentimiento de valía. En afiliación, los grupos pueden satisfacer necesidades sociales. La gente disfruta por la interacción que tienen con la gente. El poder se alcanza individualmente con frecuencia. Es probable obtenerlo por medio de la acción del grupo. Hay poder en la multitud. Hablemos del origen, formación y desarrollo grupal. Moreland en 1987 manifiesta que un grupo se forma en medida que tienen lugar los 4 tipos de interacción social: integración ambiental, integración comportamental, afectiva y cognitiva. En la integración ambiental tenemos que facilita el contacto con las personas y da las condiciones para la formación del grupo. Tenemos entorno físico, lugares y espacios, entornos sociales, participación en la misma red social y entornos culturales, valores y creencias. En la integración comportamental tenemos que las personas se vuelven dependientes unas de otras para satisfacer sus necesidades. En integración afectiva, siempre que el grupo se reúna por sentimientos compartidos. Integración cognitiva, si las personas perciben que comparten características importantes. También podemos hablar acá del desarrollo del grupo modelo cíclico de Borges. Se trata de un modelo cíclico, no lineal. Muchos grupos continúan existiendo después de que sus miembros originales se han ido. Presta atención al conflicto que experimentan los miembros entre el deseo de pertenecer al grupo e identificarse con él y su necesidad de independencia y de distintividad con el individuo. Considera al grupo como una entidad fuera del individuo y que ejerce una presión real sobre sus miembros. El modelo consta de 6 estadios diferenciados, 2 de ellos corresponden a su formación y los otros 4 restantes al desarrollo. Grupos, estructura grupal y tipos de grupo. Acá el resultado de aquello que surge una vez de la evidencia del concepto de grupos ha quedado claro. Esto es, una vez que hemos asumido que efectivamente existen los grupos, que pertenecemos a alguno de ellos y que nos acompañan por mucho tiempo en nuestras vidas. En ese sentido, la estructura del grupo da fe de la existencia del mismo y viceversa. Este tiene sentido cuando hay una estructura que lo sostiene, como estatus, roles y normas. Hablaremos de cada uno. En estatus tenemos la posición social, que viene a ser el lugar que ocupa un individuo dentro del entramado de relaciones sociales descriptivas. En el estatus tenemos que significa la valoración o el prestigio asociado a dicha posición. Roles. Acá voy a hablar de uno de ellos, que es la conducta asociada a los individuos que ocupan posiciones particulares. Jerarquía, social, económico, edad, etc. Hay muchos otros roles. Acá, por ejemplo, la tarea es el buscador de información, que pide opiniones, el que aporta información, el que da opinión, el creador.
En mantenimiento tenemos